compartir el pasaje de Jesús y la mujer samaritana. Esa es una bella lección de lo que Jesús tiene para nosotros, que es el agua de vida eterna. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 5 al 15. Hoy no vino la hermana Mayito, eso sí que es un milagro. No es un milagro, es una llamada de atención. ¿Qué pasó con la hermana Mayito? Allá. Está bien. Es que ella es infaltable. Juan capítulo 4, versículos 5 al 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Reconocemos que estamos sedientos de ti, Señor, que queremos beber el agua que solamente tú nos puedes dar, Señor. Aquí estamos, Señor, abiertos a tu palabra, Señor. Estamos aquí con nuestros sentidos espirituales abiertos a tu palabra, para que seamos ministrados, Señor, por ti, Señor. Que tu palabra llegue a las fibras más íntimas de nuestros corazones, Señor, y podamos conocer la verdad, Señor. Te pedimos, Padre, que trates con cada uno de nosotros, Señor, que aquellas partes de nuestras vidas que necesitan ser edificadas puedan ser edificadas por medio de tu palabra, Señor. Que aquello que necesite ser sanado sea sanado por medio de tu palabra, Señor. Renunciamos, Señor, a nuestra vana manera de ser, Señor, y nos sometemos a tu soberana voluntad, Señor. Señor, reconocemos que somos barro y que tú eres nuestro alfarero. Moldéanos conforme a tu perfecta y santa voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. La historia de Jesús y la mujer samaritana es una bella historia, podríamos decir, que nos muestra lo que Jesús puede hacer por un pecador. Jesús puede transformar a un pecador en una persona salva, en la medida que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Hay personas que dicen: yo quiero salir de esto, yo quiero salir de esta situación de vicio, de mal carácter, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no toman la decisión de hacer lo que Jesús nos pide, que es renunciar a nuestra naturaleza humana y permitir que Él nos ministre, ¿no?
Imaginémonos que vamos caminando por la calle bajo un intenso sol. De acuerdo a este pasaje era la hora sexta, más o menos el mediodía. Y vamos caminando bajo un sol abrasador. Y lo natural es que nos dé sed y que ese caminar nos agote, ese caminar nos canse. Y de repente encontramos a una persona en el camino, a un extraño, a un desconocido, y le pedimos agua. Eso sería lo normal. Eso sería lo correcto, ¿no? Si estamos cansados, tenemos sed, estamos bajo un sol canicular, vamos a pedir agua. ¿Y para qué pedimos agua? Para calmar nuestra sed, para renovar nuestras fuerzas, ¿no? Entonces ahí tenemos a alguien que nos está dando para calmar una necesidad que en este caso es la sed. Pero en este pasaje, el sediento que es nuestro Señor Jesucristo, es el que va a dar más de lo que Él está recibiendo. Pues Él le va a dar a esta mujer el regalo más grande de la tierra, que es la salvación, la vida eterna. Amén, hermanos. Entonces, Jesucristo estaba sediento, pero Jesucristo, recibiendo el agua que iba a recibir de parte de la samaritana, iba a darle a la samaritana más de lo que él estaba en ese momento recibiendo, ¿no? ¿Por qué Jesús le pide agua a una pecadora? ¿Y qué estaba haciendo Jesús en Samaria? Dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Por qué cruzó Jesús por ese lugar? ¿Por qué cruzó por Samaria? Porque era el camino más corto para llegar a Galilea. Era el camino más rápido para llegar de Judea a Galilea. Si nosotros revisamos los capítulos anteriores, nos damos cuenta que Jesús estaba en Judea y de ahí sale para Samaria. Este camino de Judea a Galilea, perdón, no a Samaria, de Judea a Galilea, se lo podía hacer en 3 días. Pero como había una enemistad entre los samaritanos y los judíos normalmente tomaban otro camino que era mucho más largo, muchísimo más largo, y tomaba el doble del tiempo en llegar desde Judea hasta Galilea. Pero Jesús tomó el camino más corto, ¿no? Pasar por donde los enemigos de los judíos, que eran los samaritanos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Por qué cruza Jesucristo? ¿Por qué no tomó el camino que todos tomaban, que tomaba el doble de tiempo? Porque todo estaba dentro del propósito de Él, ¿no? Estaba dentro de ese propósito de reconciliar a ancestrales enemigos y volverlos al camino correcto. Es decir, que Jesús aprovecha cruzar por donde los enemigos para llevar la salvación a aquellos que los trataban mal a los judíos, que despotricaban con los judíos. O sea, para llevar la salvación aún a sus propios, a los que se consideraban enemigos, porque Jesús no tenía enemigos. Ellos, los samaritanos, se consideraban enemigos de los judíos, pero Jesús no consideraba que nadie era su enemigo, ni él tenía enemistad con nadie, ¿no? Y dice la palabra que él se detiene en este pozo. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, como a la hora sexta, dice la palabra, ¿no? Ahora, se sentó junto al pozo. ¿Por qué? Porque Jesús era humano y tenía las mismas necesidades que tenemos todos
nosotros. Estaba sujeto a la fatiga como estamos sujetos nosotros. Había estado caminando durante mucho tiempo, ¿verdad? Y el caminar a campo abierto le causó cansancio y le produce sed. La mayoría de estos viajes se los realizaban a pie. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los caballos casi no existían en poder del pueblo judío. Hay un relato que Jesús se monta en una asna, en un burrito, ¿no? Jesús no tenía, ni sus discípulos no tenían los medios para ir en un carro jalado por caballos o a caballos. Siempre lo hacían a pie, ¿verdad? Entonces, ese caminar bajo un sol agotador provoca en Jesús fatiga, provoca en Jesús sed, ¿no? Hay una canción que a mí me gusta y que le iba a pedir el hoy día que la cantara, que dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, vengo a ti, ¿no? Muchos de nosotros, ¿por qué hemos llegado a Cristo? Porque hemos estado sedientos en este mundo perdido. ¿Sedientos de qué? De las luchas, cansados de luchar contra las adversidades, contra los problemas, contra los desiertos, contra las tormentas. Y ese cansancio hace que busquemos un descanso para nuestra alma. Buscamos un descanso espiritual. Jesús no estaba cansado espiritualmente. No. Nosotros hemos llegado a estar cansados espiritualmente. Pero Jesús no estaba cansado espiritualmente. Jesús estaba cansado físicamente porque era un hombre. Tenía en ese momento las mismas necesidades que tenemos nosotros, ¿no? Y la alabanza que acabo de mencionar hace referencia a un cansancio espiritual debido al sufrimiento provocado por, vuelvo a repetir, por angustias, desiertos, preocupaciones, ¿no? ¿Y por qué tenemos esa angustia, desiertos, preocupaciones? Porque no depositamos nuestra confianza en Dios, porque no descansamos en Dios. Si nosotros descansáramos en Dios, entonces entregáramos todas nuestras cargas al Señor. Amén, ¿no? Es difícil entregar las cargas al Señor porque nuestra naturaleza nos lleva a tratar de resolver los problemas a nuestra manera. Pero debemos entender que el único que puede resolver todas las cosas de forma sobrenatural es Dios, porque para Él no hay nada imposible, ¿no? Y dice la palabra que Jesús le pide agua. Le pide agua probablemente porque estaba con mucha sed, tenía reseco los labios, ¿no? Pero este pedido de agua tiene un propósito en la vida de esta mujer, y era enseñarle una lección a la mujer samaritana, lección que la sigue enseñando en estos tiempos para cada uno de nosotros, sobre todo para los que no conocemos de Él. Cristo aprovechó la ocasión para hablarle de otro tipo de vida, de una vida eterna. Cristo aprovechó la ocasión para enseñarle a esa mujer que vivir en el pecado no la llevaba a ningún otro lugar. Recuerde que Él la confronta con el pecado. Y ella dice: ¿cómo lo sabes tú todo? Entonces, la idea es sacarla de la ignorancia, sacarla del pecado y que ella sienta la necesidad de un Salvador. La necesidad de alguien que le dé la esperanza de vida eterna. Él quiere que todos entendamos que necesitamos un Salvador. Todos. Oraba la hermana Rosita y oraba intercediendo por los que están al frente, ¿no? Anhelamos en nuestro corazón que ellos tengan la necesidad de un Salvador. Que ellos sientan la necesidad de un Salvador. En la mañana uno de ellos se me acercó y me dice: yo no quiero seguir tomando.
yo quiero que Dios me saque de esto. Y yo le decía a esta persona que Dios no puede hacer nada si nosotros no tomamos la decisión de dar el primer paso, ¿no? Si yo no le digo a Dios, quítame mi orgullo, si yo no reconozco que estoy lleno de orgullo y le digo, Señor, tengo este problema de orgullo, quítamelo, Él no va a hacer nada porque Él es respetuoso. Él no va a hacer nada si nosotros no le damos el permiso. Entonces la idea de esta parábola es que todos entendamos que necesitamos de un Salvador. El anhelo en el corazón de Jesús, de acuerdo a lo que dice la carta de Pedro, es que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese era el propósito de Jesús en ese pozo. Salvar a la mujer samaritana y a través de ella salvar a muchos. Si ustedes leen el final de esta parábola o de lo que está escrito en la Biblia, dice que muchos escucharon el testimonio de esta mujer y fueron salvos, y después otros fueron salvos ya no por esta mujer, sino porque acudieron directamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La palabra dice que Él estaba solo, ¿no? Y uno dice, ¿por qué estaba solo el Señor si estaba con sus discípulos y de repente lo dejan solo? Creo que Jesús buscó la oportunidad de estar solo con esta mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús sabía de la enemistad que hay entre judíos y samaritanos. Probablemente si estaban los demás discípulos y se encontraban con esta mujer, lo que iba a haber era confrontación. Iba a haber señalamientos. No, Jesús, no le pides agua, que esa es nuestra enemiga. ¿Para qué le pides a ella? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Jesús buscó estar solo para evitar confrontaciones y poder presentarle a la mujer samaritana el plan de salvación. Una de las naturalezas de nosotros es querer presentar el plan de salvación con confrontación. Nos confrontamos. Queremos, cuando le presentamos el plan de salvación a alguien, hasta lo retamos, lo acusamos, lo condenamos, te vas a ir al infierno. En ningún momento vemos que Jesús condena a esta mujer. De hecho, si leemos Juan 3:17, dice que el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Creo que una de las razones por la que Jesús estaba solo o buscó la manera de estar solo es para poder compartir con esta mujer la salvación, ¿verdad? Entonces le dice la mujer, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿No? Ahora, tenemos que entender algo, que ella no le estaba negando el agua. Ella en ningún momento le dijo, no te voy a dar agua. Lo que le dice es, ¿por qué tú siendo judío me pides a mí? Porque ella se dio cuenta la forma como se vestía Jesús, la forma como hablaba, y la vestimenta y el dialecto eran completamente diferentes a los samaritanos. Y para ella era inconcebible que un judío le dirija la palabra. Y peor que le pida un favor, que le dé agua. Eso era inconcebible para ella. ¿Por qué? Porque lo único que había existido entre estos dos pueblos era confrontaciones, insultos. De hecho, adoraban cosas diferentes. Los samaritanos eran idólatras, aunque eran de la misma línea de Jacob, y los judíos adoraban a un solo Dios. Entonces, era inconcebible para ella que un judío le pidiera agua, ¿verdad? Porque entre ellos no se trataban. Por eso es que el mismo Jesús relata una parábola en Lucas 10:30 que la conocemos como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que todos la conocen. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Jesús con la mujer samaritana? Yo creo que el propósito no fue solamente darle una lección a esta mujer, sino darle una lección a toda la humanidad. Darnos una lección también a nosotros en nuestros tiempos. Nosotros decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero todavía tenemos el corazón lleno de orgullo. Todavía nos gustan las confrontaciones. Confrontamos entre nosotros mismos, entre hermanos. Cuando las cosas no nos salen como queremos,
en lugar de reconocer nuestros propios errores, le echamos la culpa a la iglesia. Hay cositas en la iglesia que no me gustan, ¿no? Cuando debemos hacernos un examen nosotros mismos de cómo está nuestro corazón. Una de las cosas interesantes de Jesucristo es que nunca fue mediador en una disputa. Nunca. Cuando los hijos de la madre que va donde Jesús a pedirle que sus hijos se sienten a la derecha y a la izquierda cuando Él esté en su reino, y los otros apóstoles los escuchan, hubo una confrontación entre ellos. Jesús no le dio la razón ni a los primeros ni a los segundos. Jesús le dijo que cada uno debe tratar con lo que hay en su corazón. Es decir, que cada uno debe tratar con el orgullo que hay en nuestro corazón. La mayoría de los problemas en las relaciones humanas, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de padre e hijos o de hijos a padres o con un jefe, etcétera, etcétera, son problemas del corazón, son problemas de orgullo, porque nosotros no aceptamos a las otras personas, queremos imponer nuestro criterio y no nos damos cuenta que ninguno de nosotros es dueño de la verdad, que el único que es dueño de la verdad se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el propósito de Jesús con la samaritana es el mismo propósito que tiene ahora con nosotros. Enseñarnos que debemos dejar a un lado el orgullo, las contiendas, las disputas, ¿verdad? Y recibir el regalo más grande que es la salvación. Era lo único que le estaba ofreciendo Jesús a la samaritana. Ahora la pregunta es, ¿podía entender ella el propósito que se le estaba presentando en ese momento a través de Jesús? Yo diría que no, ¿no? Porque ella estaba centrada en el agua física. Ella estaba centrada y admirada de que un judío le pida agua, ¿no? Ella no entendía la razón por la que Jesús estaba delante de ella, perdón. Y así nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Andamos perdidos por el mundo y no nos damos cuenta que Dios siempre nos está pidiendo algo. Nos está pidiendo que tomemos la decisión de cambiar, renunciar a lo que nos hace daño, ¿no? Dios no nos puede obligar, simplemente nos pide. Ten un trato con tu orgullo, ten un trato con tu angustia, ten un trato con tu inseguridad, ten un trato contigo mismo. Siempre nos está pidiendo algo. Por eso es que en esta parábola hay una lección que nos enseña el Señor, ¿no? Que cuando el Señor nos pide algo es porque Él quiere darte un regalo mucho más grande. Él solamente estaba pidiendo un poquito de agua, pero a cambio la mujer iba a recibir un regalo que no tiene precio, el regalo de la salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces Cristo aprovechó la ocasión, no para confrontar, no para discutir sobre las diferencias entre judíos y samaritanos. A veces nosotros, en lugar de aprovechar la ocasión para hablar del Evangelio, entramos en confrontaciones. Queremos imponer nuestra verdad, en lugar de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo para que Él sea hablando a la otra parte, a las otras personas. Amén. Entonces, Él aprovechó la ocasión no para confrontar, no para decir ustedes están equivocados, nosotros tenemos la razón, sino que aprovechó la ocasión para hablarle de la salvación. Cristo convierte a esta mujer pecadora en una mujer salva a través del diálogo, a través de decirle las cosas que ella desconocía, a través de ofrecerle el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? ¿No? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué veía la mujer? A un hombre sediento. Ella no veía
o no dimensionaba quién le estaba pidiendo agua. Ella solamente veía un hombre sediento. Pero no se daba cuenta que frente a ella estaba alguien que le iba a dar el don de Dios, que es la salvación, el regalo de la salvación. Si la humanidad conociera quién nos pide o qué nos está pidiendo Dios, creo que todos le diríamos: solamente danos el agua de vida eterna. Amén. Solamente danos el agua de vida eterna. ¿La mujer sabía quién le estaba pidiendo agua? Definitivamente no. Ni siquiera lo imaginaba. A nosotros nos ha pasado lo mismo. A veces tenemos un encuentro con Él, ni siquiera nos hemos dado que tenemos un encuentro con Él. De diferentes maneras. A veces con una necesidad que se presenta en la calle, con alguien que ve en un colectivo predicando la palabra. Tenemos un encuentro con Él y a veces no nos damos cuenta que hemos tenido un encuentro con el mismo Dios. Nosotros somos los que tendríamos que pedirle a Jesús. Nosotros somos los que estamos sedientos y cansados del camino, no Él. Ahora pregunto por qué. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Porque Él es el dueño de todo. De todo lo que existe. Y no solamente que es el dueño de todo lo que existe, sino que Él lo creó. Él ha creado todo. Y en sus manos está el poder de darnos vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que te ofrece nuestro Señor? Lo mismo que le ofreció a la samaritana, agua viva. Se está ofreciendo Él mismo por nosotros. ¿Qué es el agua viva? El agua viva es la gracia del Espíritu Santo y las consolaciones que satisfacen nuestra alma sedienta, cansada del camino. Satisfacen nuestras necesidades. ¿Qué es el agua viva? Quien conoce a plenitud nuestra propia naturaleza y desea cambiarnos. Él sabe que estamos llenos de confrontaciones internas. Él sabe que estamos llenos de orgullo. Y el agua viva es la gracia del Espíritu Santo que nos lleva, que nos trae vida eterna y nos trae salvación. ¿Por qué la mujer no había entendido? Versículo 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, ella no había entendido qué tipo de agua le estaba ofreciendo el Señor. ¿Por qué la mujer no había entendido? Por ignorancia. Porque el pecado la tenía entretenida. O porque a veces nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas para salir del problema que tenemos. No es que yo lo pueda hacer de esta manera, yo lo puedo hacer de la manera de acá. Si me ofenden, respondo con ofensa, pero lo hago a mi manera. Y no nos damos cuenta que sin Jesús no somos nada y no podemos ir a ningún lugar. A ningún lugar. Él es el único que nos puede sacar del pecado. Y Él es el único que nos puede presentar aceptos delante del amado. Nosotros nunca podríamos presentarnos por nuestros propios medios delante de Dios, porque somos pecadores. De diferentes maneras somos pecadores. Pero Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos presentarnos delante de Dios y ser aceptos delante de Él. Y lo hizo sin que nosotros lo mereciéramos. Lo hizo por amor a nosotros.
para que podamos ser salvos. Dice la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahí en ese momento la mujer empieza a percibir que estaba delante de un ser superior. ¿Acaso tú eres mayor, dice, que nuestro padre Jacob? Ya está percibiendo algo divino en la persona que está delante de ella, ¿no? Y sobre todo, se da cuenta que era un judío que no la vino a insultar, que no la vino a menospreciar, que no la vino a tratar de menos ni a tratarla como a un inferior. Todo lo contrario, esta persona se presentaba de una manera humilde, reconociendo que él, Jesús, Rey de Reyes y Creador del universo, le estaba pidiendo agua para calmar su sed. La mujer empieza a percibir, esta persona no es normal o no es igual a los otros. En el versículo 13 al 15 dice que respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Le estaba diciendo, esa agua te va a calmar una sed momentánea. Le estaba diciendo Jesús, esa agua te va a calmar una sed momentánea. Como nosotros cuando tratamos de saciar nuestras necesidades o huir de ciertas cosas a través de los placeres del mundo. Los placeres del mundo solamente nos quitan momentáneamente la satisfacción, pero volvemos nuevamente a caer en ese tipo de necesidad, que a lo único que nos conducen es a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer, cuando le hacen esa oferta, le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarlo. O sea, lo que ella quería era no librarse del esfuerzo de caminar desde la ciudad al pozo para llevar agua, ¿no? Pero Jesús no le estaba ofreciendo ese tipo de agua. Jesús le dice, el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Se está refiriendo al agua natural. Se está refiriendo a la forma en que como nosotros buscamos satisfacer nuestros deseos con los placeres del mundo. Pero los placeres del mundo nos van a satisfacer el deseo de una manera efímera. Y después nuevamente volvemos a estar en una situación de tristeza, de angustia, ¿no? Porque el pecado, lejos de edificarnos, nos causa más angustia. El mismo pecado nos acusa, porque el diablo vino para condenarnos. El diablo te lleva al pecado y después que tú pecas, te dice el diablo, pecaste, eres indigno, no sirves para nada, eres indigno. Y eso pasa con los placeres del mundo. A veces nosotros recurrimos a los placeres del mundo para satisfacer una necesidad, pero el recurrir a los pecados del mundo no nos quita para siempre ese problema con el que cargamos. Dice Jesús, volverán a tenerse. Esta agua quiere decir el agua natural y todas las satisfacciones que el mundo nos da, que son satisfacciones terrenales, que no son eternas, que son momentáneas, que en lugar de edificarnos nos causan daño. Satisfacciones que se disipan, que no permanecen y que después vamos a necesitar suplirlas nuevamente. Muchos se refugian en la droga para olvidarse de sus problemas, pero después vuelven a caer en la droga. La droga no les quita el problema, les trae más problemas. Muchos se refugian en pastillas para controlar la depresión o antidepresivos, pero las pastillas solamente le quitan la depresión por momentos,
no es una pastilla que le quite eternamente la depresión. El único que puede quitar la depresión eternamente es nuestro Señor. El único que nos puede sanar es nuestro Señor cuando yo me refugio en Él. Entonces, lo que Jesús dijo de una manera figurativa, ella lo entendió literalmente. Lo que Jesús le estaba diciendo, que ese pozo solamente le iba a dar una satisfacción temporal, pero que Él estaba ofreciendo el agua de vida eterna, que le iba a dar una satisfacción eterna. Una satisfacción eterna. Un elemento, Jesús estaba ofreciendo el agua espiritual, el agua que baja a lo más profundo de nuestro ser. Y hace que de nosotros salte una fuente, brote una fuente que fluye internamente para siempre, para siempre. No es una satisfacción momentánea, sino que de nuestro interior broten ríos de agua viva para siempre. Sabemos que los problemas van a existir, sabemos que los problemas van a continuar, pero vamos a aprender a descansar en Dios, porque lo que está dentro de nosotros hace que descansemos en las promesas de Dios, que descansemos en lo que está escrito en su palabra. Amén, hermanos. No. La presencia del Espíritu Santo dentro del creyente es el río de agua viva que Jesús nos ofrece. Y está a la disposición para todos nosotros. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que está ofreciendo Jesucristo. Si tú crees en Él y lo aceptas como el Señor y Salvador, de tu interior correrán ríos de agua viva. Dice el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice que no vamos a tener sed, pero habla de una sed espiritual. Es decir, que con Cristo nuestro Señor, tenemos suplidas todas nuestras necesidades. Están ahí todas las provisiones que necesitamos para una vida eterna. ¿Que vamos a seguir teniendo problemas? Por supuesto. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar que Él se llevó las aflicciones del mundo. Eso significa que vamos a poder descansar en Él, en sus promesas. Saber que Él nos respalda, que no va a permitir que seamos avergonzados. Solamente, hermanos, solamente Jesús tiene agua de vida eterna. Solamente Jesús es la solución a la sed espiritual del hombre. El agua que Él nos brinda es para vida eterna. Y cuando nosotros bebemos de esa agua, significa que en ese momento nacemos a vida eterna. Amén, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por llegar a nuestras vidas, Señor. Gracias porque, aunque en algún momento fuimos igual que la samaritana que andábamos en nuestros delitos y pecados, te presentaste, Señor, para darnos el regalo más grande, el regalo de vida eterna, el regalo de la salvación.
un regalo inmerecido, Señor, pero que lo hiciste por amor. Gracias por la gracia, Señor. Gracias porque cuando hemos estado sedientos del camino como consecuencia de las diversas dificultades que pasamos, tú has estado ahí, Señor, para acompañarnos, para refrescarnos, para que podamos, Señor, descansar en ti, Señor. Gracias porque ha habido momentos en que no hemos podido atravesar el camino y tú nos has cargado en tus brazos, Señor. Y nos has llevado, Señor, hasta sacarnos completamente del peligro, Señor. Oramos, Señor, en esta mañana para que escuches nuestras oraciones, Señor. Que escuches nuestras intercesiones, Señor. Toma control de cada uno de los problemas que tenemos, Señor. De cada uno de los problemas por los que estamos transitando, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, y a comprender que tú tienes el control. Que podemos descansar en ti, Señor. Que tú eres, Señor, la única fuente de salvación. Que tú eres el único camino, Señor. Que tú eres la única salida, Señor. Ayúdanos, Señor, a permitir que tú nos dirijas, Señor. Renunciamos, Señor, a nuestra naturaleza humana, Señor, y a querer hacer las cosas a nuestra manera. No, Señor, que sean a tu manera, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer dónde estamos errando, Señor, dónde nos estamos equivocando. Clarifica nuestras ideas, Señor, como lo hiciste con la mujer samaritana, Señor. Ella estaba perdida en el pecado, Señor, y conoció la salvación a través de ti, Señor. Ella por ignorancia estaba haciendo las cosas equivocadamente, Señor. Aclara nuestra mente, Señor, y en esas cosas equivocadas que estamos haciendo por ignorancia, Señor, podamos ser iluminados por tu palabra, Señor. Dirigidos por tu sabiduría, Señor, sabiduría que viene de lo alto, Señor. Y hacer las cosas, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Renunciamos, Señor, al orgullo y renunciamos a toda manera humana de obrar, Señor. Y le permitimos al Espíritu Santo que nos dirija y que nos enseñe todas las cosas que tenemos que hacer como dice tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, como generación, Señor. Bendícenos, Señor, como iglesia, Señor. Guarda nuestras familias, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y bendecimos, Señor, aquellas personas que están al frente, Señor. Oramos para que te conozcan, Señor. Oramos para que sientan necesidad de ti, Señor. Que nuestros hijos también sientan necesidad de ti, Señor, y que te busquen, Señor. Y que las personas que están al frente sientan necesidad de ti y que te busquen, Señor. Que te conozcan, Señor, que tengan un encuentro contigo, Señor. Habla sus vidas de cualquier manera, Señor. Muéstrate como te le mostraste a la mujer samaritana, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Si hay alguien que dice detrás de esa pantalla, yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador, te animo a hacer esta oración. Una oración de fe. Solamente repite audiblemente. Dile con todo tu corazón, Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy un pecador. Te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por limpiar mis pecados, por perdonarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, escríbenos. Queremos orar por ti. Queremos darte la dirección de este lugar para que puedas ser bendecido con la palabra que el Señor pone en cada uno de nosotros.
En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.